Si te gusta crear pulseras que se vean diferentes, pero sin complicarte, quédate conmigo porque hoy vamos a hacer un diseño paso a paso que es fácil, bonito y perfecto tanto para lucir como para vender. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas ya mismo para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para la clase del día de hoy vamos a utilizar hilo en dos colores. Yo estoy utilizando hilo chino, también conocido como hilo taiwanés, de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando dos hebras de hilo, cada una en los colores que elegí anteriormente. Cada hebra de hilo mide 45 centímetros. Voy a comenzar doblándolas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo las puntas durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Con las tijeras corto aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedarían listas para comenzar a utilizar. Me voy a quedar inicialmente con una de las hebras de hilo y voy a tomar aquí lo que son mostacillas número 10 en color dorado. Paso la mostacilla a través de esta hebra de hilo, la bajamos aquí un poco y en el extremo vamos a comenzar a realizar un nudo sencillo. Por aquí, por esta argollita, vamos a pasar el hilo y lo vamos a repetir nuevamente. Pasamos de nuevo la punta del hilo por la argollita, vamos a comenzar a jalar y aquí me quedaría ya este nudo. Ahora cuando ya esté bien ajustado, solo nos queda cortar ese hilo que queda sobrando. Con el encendedor, quemar la punta haciendo presión sobre el mismo nudo que acabamos de crear y listo. Ese sería el primer acabado de la pulsera. Vamos a tomar la otra hebra de hilo y vamos a repetir exactamente lo mismo como lo acabamos de realizar. Y aunque estoy utilizando mostacillas doradas número 10 para este acabado, igualmente tú puedes utilizar balines de unos 3 o 2 milímetros y te va a quedar súper bonito. Aquí como puedes ver ya estoy finalizando este acabado del otro hilo y listo. Aquí ya tengo los dos hilos. Ahora vamos a tomar el metro, dejamos una medida con los dos hilos de 6 centímetros y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Este ya lo vamos a hacer utilizando las dos hebras de hilo y me debe quedar de esta manera. Vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo. Teniendo ya de esta manera las dos hebras de hilo, vamos a separarlas y me voy a quedar con la de color verde ubicada hacia el lado derecho. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros, la cual paso una de sus puntas por debajo de este hilo, la otra la paso por encima y de esta manera la voy a ubicar en todo el centro. Ahora vamos entonces aquí a separar los dos hilos y el del lado derecho vamos a traerlo pasándolo por encima de este hilo guía central de toda la pulsera. Aquí formamos una especie como de P. Vamos a tomar ahora el hilo de color verde ubicado al lado izquierdo, lo pasamos por encima de este otro hilo y con este mismo me voy a regresar pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de este bucle que se forma hacia el lado derecho y vamos a comenzar a jalar siempre sosteniendo los hilos para que no se vayan a mover ya que es el primer nudo que voy a realizar. Aquí voy a ajustar bien y eso lo voy a acercar a este nudo de la parte de arriba. Vamos a terminar de ajustar jalando cada hilo. Vamos a tomar el del lado izquierdo y lo voy a traer pasándolo por encima del hilo guía del centro y aquí vamos a formar como una especie de Q. Tomo el de la derecha y lo paso por encima de este, me regreso con este mismo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de este bucle que se forma al lado izquierdo, alamos aquí completamente y ajustamos. Nuevamente vamos a repetir lo mismo con el hilo del lado derecho pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima del bucle que se forma. Aquí alamos y ajustamos muy bien. Ahora tomamos el hilo de la izquierda, lo pasamos por encima del hilo guía del centro, formando la Q. El de la derecha lo pasamos por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de este bucle que se forma, alamos y ajustamos muy bien.
Vamos a repetirlo nuevamente por tercera vez, exactamente igual, repitiendo el mismo patrón de tejido y vamos a continuar de esta misma manera hasta completar el largo total que necesito para esta primera mitad o esta primera parte de la pulsera. Recuerda que puedes formar parte de las membresías de aquí del canal y seguir y continuar creando conmigo. Te comparto más información abajo en la descripción de este video. Y en total completé el tejido de 6 centímetros. Ahora vamos a cortar aquellos hilos que quedan sobrando de los hilos anudadores. Cortamos dejando alrededor de 1 o 2 milímetros y luego con el encendedor, la llama de color azul, que es la más cercana a la base metálica, bueno, del tipo de encendedor que estoy utilizando, vamos a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede sellada esta primera parte de la pulsera. Voy a utilizar Delicas 11.0 en color dorado, pero igualmente puedes utilizar mostacillas número 10 o mostacilla rocalla 11.0 si es la que tienes disponible. Vamos a tomar el hilo guía o central sobre el cual realizamos el tejido anterior y a través de este vamos a pasar una primer cuenta. Recuerden que estamos utilizando estas mostacillas, las Delicas 11.0. Vamos aquí a unir esto a ese tejido donde finaliza. Vamos a utilizar para este diseño también cristales de 4 milímetros. Yo elegí 3 colores diferentes. Recuerden que sean una paleta de colores armónica entre sí. Ahora vamos a tomar el hilo que habíamos dejado ubicado hacia el lado izquierdo y a través de este vamos a comenzar pasando el siguiente orden. Voy a iniciar pasando la mostacilla dorada y seguida de esta vamos a pasar un primer cristal. Ustedes aquí ya pueden combinar los colores de cristales que tengan según como más les guste. Aquí vamos a pasar el segundo cristal. Y por último vamos a pasar el cristal en el otro color que yo elegí. Esta paleta de colores me encanta, me parece que es muy armónica con todos los colores de hilo que estoy utilizando. Nuevamente vamos a pasar acá otra mostacilla y la idea es que la mostacilla nos va a servir como separador durante todo el patrón que vamos a seguir utilizando en la pulsera, que va a seguir siendo 3 cristales intercalados en los 3 colores que elegimos y luego nuevamente la mostacilla. Vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta completar el largo igual al que yo ya tengo de la parte que llevo tejida y finalizo nuevamente los cristales con otra mostacilla más. Me debe quedar así. Para el centro de la pulsera voy a utilizar un balín de 6 milímetros. En esta ocasión me parece que queda súper bonito. Vamos a tomar el balín y lo vamos a pasar a través de las 2 hebras de hilo del centro de la pulsera. Y lo vamos a deslizar a través de los hilos hasta unir a las 2 mostacillas. Es un diseño súper fácil de hacer, queda precioso. Vas a poder combinar colores tanto de los hilos como en el contraste con los cristales. Separamos colocando hacia la derecha el hilo de color verde y vamos a trabajar sobre el otro hilo que es como un color nude. A través de este vamos a pasar una mostacilla y la vamos a unir a este balín. Vamos a tomar ahora una hebra de hilo nuevamente de 60 centímetros que vamos a ubicar por debajo de este hilo guía en todo el centro. Vamos a comenzar tomando el hilo de la derecha, repitiendo el mismo patrón de tejido del otro lado. Aquí formamos la P, el hilo de la izquierda lo pasamos por encima de este, nos regresamos con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo sacamos por encima de este bucle que se forma hacia el lado derecho y vamos a jalar hasta ajustarlo muy bien. Como puedes ver, aquí estamos tejiendo exactamente igual, simplemente que cambiamos el color del hilo. Ajustamos muy bien y acercamos hasta lo más que podamos cerca a la mostacilla. Vamos a tomar ahora el hilo del lado izquierdo, formamos la Q, el de la derecha lo pasamos por encima de este, nos regresamos por debajo de la unión de todos los hilos, lo sacamos por encima de este bucle, vamos a jalar y vamos a continuar con este mismo patrón de tejido hasta completar el mismo largo del que dejamos el tejido en el otro lado, o sea 6 centímetros aproximadamente. Una vez hayamos completado ya aquí el largo que necesitamos de todo lo que lleva este tejido, vamos a tomar el hilo ubicado hacia la derecha, en mi caso sería el de color verde, y a través de este vamos a pasar los cristales con la misma secuencia. Comenzamos con una mostacilla, finalizamos con una mostacilla y aquí nos debe quedar ya el largo igual. Ahora vamos a cortar estos hilos que quedan sobrando del tejido que acabamos de hacer, quemando y pegando al hacer presión sobre el mismo nudo. Ten cuidado del hilo donde están los cristales para que no se te vayan a salir.
Cuando ya lo tengas aquí listo, me debe de quedar así. Vamos a realizar aquí un nudo sencillo. Recuerda que es lo mismo que hicimos al inicio de toda la pulsera. Vamos a ajustarlo aquí muy bien. Y cuando ya tengamos esto listo, vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual, dejando la misma medida. Recuerda que es una mostacilla para cada una de las hebras de hilo que nos quedan sobrando. Aquí me debe quedar así y listo. Ahora, para cerrarlo, puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo lo voy a cerrar con la técnica del nudo barrilo franciscano, pero tú puedes utilizar la técnica de cierre que más te guste para este tipo de pulseras. Aquí vamos a tomar una hebra de hilo aproximadamente 20 centímetros, a la cual le doblo una de sus puntas y ubico por encima de los hilos de la pulsera. El lado más largo vamos a empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Abajo en la descripción del video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica y 2 formas más de hacerla. Déjame saber en los comentarios cómo te parece el diseño que he traído para ti en el día de hoy. ¿Te animas a hacerlo? ¿Y de qué colores te gustaría? Pasamos la punta del hilo por esta argollita que se forma del mismo hilo y comenzamos a jalar de ambos lados hasta ajustarlo muy bien. Recuerda verificar que no quede ni muy ajustado ni muy flojo el nudo que estamos haciendo. Y cuando ya esté listo, simplemente es cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Te comparto abajo en la descripción de este video un enlace para que te unas también a mi canal de WhatsApp. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Me encanta la combinación de colores, tanto de cristales como de hilos, un diseño que es muy fácil de hacer y queda precioso. Espero que te animes y también que la hagas. Me puedes compartir la foto en la pestaña comunidad de aquí mismo del canal. Me encantaría ver tus creaciones. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.